Vamos a iniciar con el tema de estructuras pasivas con dos terminales de acceso, en las cuales vamos a obtener la impedancia total, admitancia total, resistencia total, conductancia total, inductancia total, invertancia total y capacitancia total de un circuito o una estructura eléctrica. Se van a utilizar siempre dos métodos que serían reducciones serie, si el circuito es únicamente formado por elementos conectados en serie, reducciones paralelos si únicamente tenemos elementos conectados en paralelo, o serie paralelo cuando la estructura eléctrica tenga tanto elementos conectados en serie como elementos conectados en paralelo. Y la otra que sería ecuación general. En este caso nos vamos a enfocar primero en las reducciones serie, paralelo o serie paralelo, y se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que la estructura eléctrica que se va a analizar no debe de tener acoplamientos magnéticos entre sus elementos, sobre todo cuando existan bobinas. Y la segunda es que solo se van a realizar dos tipos de operaciones. Una de ellas es una suma, vamos a realizar para obtener la equivalente o la total de mi estructura eléctrica, la suma de mis elementos, donde decimos que el elemento total es igual a la suma de los elementos, donde n va desde 1 hasta infinito. Y la otra operación es el inverso de la suma de los inversos, nuevamente donde tenemos n número de elementos y n puede ir desde 1 hasta infinito. Siempre que se vaya o se pueda emplear el inverso de la suma de los inversos, hay que verificar si en este caso, cuando vayamos a aplicar el inverso de la suma de los inversos, se tienen dos elementos únicamente. Entonces, lo que podemos hacer es, si de estos dos elementos tienen valores diferentes, podemos obtener la total o equivalente a través del producto entre la suma. Y si estos dos elementos tienen el mismo valor, podemos obtener la total o equivalente tomando el valor de cualquiera de ellos y dividiéndolo entre dos. Son todo lo que vamos a hacer para obtener la equivalente o la total de cualquiera de mis elementos, es decir, la impedancia, admitancia, resistencia, conductancia, inductancia, invertancia y capacitancia. Una suma de los elementos o el inverso de la suma de los inversos. ¿De qué va a depender? Pues de cómo estén conectados esos elementos. Entonces podemos establecer que se aplica la suma de los elementos cuando se tiene resistencias conectadas en serie. Recuerden que el símbolo es una R mayúscula. Conductancias conectadas en paralelo. Y recuerden que su símbolo es una G mayúscula. Inductancias conectadas en serie y el símbolo que usamos es la L mayúscula. Invertancias conectadas en paralelo y es la letra griega gamma, la que se usa mayúscula. Y capacitores conectados en paralelo y utilizamos la C mayúscula para referirnos a ellos. Y se va a aplicar siempre el inverso de la suma de los inversos cuando se tienen resistencias conectadas en paralelo, conductancias conectadas en serie, inductancias conectadas en paralelo, invertancias conectadas en serie y capacitores conectados en serie. Entonces, nos vamos a enfocar en este momento en las reducciones serie, paralelo o serie paralelo. Y hay que recordar o hay que establecer que solamente vamos a estar realizando la suma de los elementos de acuerdo a las condiciones que se establecieron aquí, o el inverso de la suma de los inversos. Habría que agregar que esto es para resistencias, conductancias, inductancias, invertancias y capacitores. Pero si hablamos de impedancias, bueno, pues la impedancia se va a sumar cuando estén conectadas en serie. Y se va a aplicar el inverso de la suma de los inversos cuando estén conectadas en paralelo. Y de admitancias, bueno, se van a sumar cuando estén conectadas en paralelo y se va a aplicar el inverso de la suma de los inversos cuando estén conectadas en serie. Básicamente, esto engloba todo lo que vamos a realizar para aplicar reducciones serie paralelo o serie paralelo en una estructura eléctrica pasiva con dos terminales de acceso para poder determinar ya sea la impedancia total, la admitancia total, la resistencia total, la conductancia total, la inductancia total, la invertancia total o la capacitancia total que se nos pida entre las dos terminales de acceso.